Vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Nos habíamos quedado en que, en el concepto general de lo que es trauma. Ya habíamos hablado acerca de que queda de lado un poco, digamos, en la atención primaria del trauma, todo lo que hemos visto en la parte de la historia clínica. Y habíamos dado los conceptos y habíamos dicho que básicamente el trauma está referido a lo que es la atención primaria, el soporte primario del trauma, en lo que respecta a lo que es el ATLS. Y habíamos dicho que se subdividía en 5 acápites, ¿no es verdad? El A, el B, el C, el D y el E. Vamos a hacer, a ver, un pequeño repaso, a ver cómo andan ustedes con esto del ATLS, si están bien. A ver, he visto un apellido que me ha llamado la atención, Mogro Tavera. A ver, la señorita Mogro Tavera. Está presente, ¿no? Doctor, buenas tardes. Bien. Señorita Mogro Tavera, ¿por qué me ha llamado la atención su apellido? Porque son dos apellidos oriundos del lado de Camargo, de Villavecchia, ¿no? ¿Usted es de por ahí? Tengo familia que es de Camargo. Camargo. Sí, los de Mogro, o sea, Tavera también son de Camargo, ¿no? Son Taveras, sobre todo dedicados al Singani, son, ¿no? Hola. Sí, doctor. A ver, vamos a hacer una prueba, a ver, vamos a ver. Vamos a presuponer que llega un paciente a la guardia hospitalaria con heridas sangrantes, en el que llaman heridas sangrantes a nivel de los brazos y los muslos y a nivel del tórax. ¿Qué es lo primero que usted haría frente a la presencia de un politrauma de esta naturaleza? Perdón, doctor, ¿me podría repetir? Está un poco entrecortado. Ya. Llega un paciente a la guardia hospitalaria con múltiples heridas, o sea, heridas en tórax, heridas en ambos miembros, llega sangrando. ¿Y qué es lo primero que usted haría frente a un paciente de esta naturaleza? Bueno, como dice, hay que seguir primero el ABC del trauma, Uh-huh. que sería el control del columna cervical. Uh-huh. Tendría que inmovilizar al paciente con colarín y eso sería lo principal. Después sería ver si la vía aérea está despejada. Tendría que observar si es que no hay ningún objeto en la boca o si el paciente está pudiendo respirar correctamente. Uh-huh. En caso de que exista, se debería hacer aspiraciones o lo que tenga que proceder a realizar para despejar la vía aérea. Uh-huh. Ya. O sea que lo primero que... Después está la C, que sería la circulación, o sea, se debe comprimir para evitar que siga sangrando y acceder a vías para administrar ya sea fluidos o sangre si es que lo necesite. Uh-huh. Ya. A ver qué dice la señorita Reina Flores. Doctor, igual que mi compañera, procedería primeramente con la vía aérea, ver que esté despejada y después seguidamente igual continuaría con la ventilación y control de la respiración y también seguidamente con la circulación y si hay en caso de reponería. Sandoval Tirado, a ver qué dice. Doctor, buenas tardes. Procedería de igual manera, revisaría la vía aérea, luego la ventilación, la circulación. No sé qué así de fácil sería todo lo que tendríamos que hacer. Bueno, está bien, están orientados. ¿Quién es su profesor de tercero de cirugía? El doctor Baptista. Baptista, ¿sí? Bueno. Ya, entonces vamos a ir desglosando todo lo que hemos visto en la vez. Vía aérea permeable y control de la columna cervical. Lo primero que debemos hacer al paciente lo vamos a poner en una camilla, ¿no es verdad? Primero,
con el cuello hiperextendido. La primera acción que debemos ver es que no tenga ningún tipo de lesión en el macizo facial. ¿Qué es el macizo facial? La parte central de la cara, ¿no es verdad? Y o no tenga equimosis palpebral, no tenga sangrado a nivel de lo que es el oído, ¿no es verdad? No esté sangrando a nivel del oído. ¿Por qué razón? Eso nos va a dar lugar a pensar en que ha habido una fractura de base de cráneo. Por tanto, entonces, pacientes, generalmente la mayor parte de las veces, estos pacientes llegan en estado de ebriedad, la mayor parte de las veces. Por tanto, entonces, lo primero que debemos poner al paciente en posición de decúbito dorsal con hiperextensión cervical y colocar, lo que decía su compañero Mogro, un collarete cervical. Debemos de inicio, si este paciente está en esas condiciones, debemos realizar un sondaje nasogástrico. ¿Por qué razón? Porque si está en estado de ebriedad y lo colocamos a ese paciente en esa posición, tendremos la posibilidad de que el paciente pueda sufrir, pueda vomitar y se puede broncoaspirar. Por tanto, entonces debemos colocar una sonda para cuidarnos las espaldas, ¿no es verdad? Entonces, con el collarín cervical en hiperextensión del cuello para que no, estamos haciendo el control de la columna cervical, para que no se mueva la columna cervical, para que no haya una sección de la médula espinal cervical, porque si se mueve el cuello puede seccionar la columna, la espina cervical, y dejar al paciente cuadripléjico. Pero yo les decía, ver el macizo facial, ¿no es verdad? Si no está hundido el macizo facial, porque se conoce con el nombre, si nosotros vemos el macizo facial, vemos que está así, la boca, ¿no es verdad? Todo esto que corresponde al macizo facial desde la frente, este triángulo se conoce como el triángulo de la muerte. ¿Por qué razón? Cualquier lesión que pueda ocurrir en este lugar puede provocar, ¿qué cosa? La muerte del paciente por hundimiento craneal. Por tanto, entonces hay que tener mucho cuidado antes de colocar la sonda nasogástrica, de que no haya hundimiento del macizo facial, tampoco haya hemorragia a nivel del oído y los ojos no estén color mapache, o sea, los ojos de mapache famosos. ¿Por qué razón? Porque podemos hacer una falsa vía con la sonda nasogástrica, porque la sonda va a ser importante para que el paciente no se broncoaspire. Por tanto, entonces, si nosotros encontramos que hay ese tipo de lesión, ya no vamos a realizar el sondaje nasogástrico, haremos un sondaje orogástrico. Entonces, la sonda la colocaremos a través de la boca. Primera parte. Buscar de que no tenga ningún tipo de obstrucción en lo que es la vía aérea superior. Veremos de controlar sobre todo la caída de la lengua hacia la parte posterior. Para ello utilizaremos una cánula, ¿no es verdad? Una cánula de Mayo. Una cánula de Mayo también se conoce como cánula de Gödel. Entonces, cualquiera de estas cánulas ponemos encima de la lengua, tiene un orificio que va a permitir el paso de aire a la vía aérea superior, y veremos de que no tenga algún objeto que esté obstruyendo la vía aérea superior, como ser, por ejemplo, alguna prótesis, algún otro tipo de objeto que puede estar obstruyendo la vía aérea superior. Entonces, tiene que estar despejada la vía aérea superior, paciente con sonda nasogástrica o sonda orogástrica para permitir que no se broncoaspire el paciente, con cuello en hiperextensión y sobre todo con un collarete para fijar la región cervical. Si nosotros en la atención primaria llegamos a un hospital donde no tenga collarete, porque los collaretes son escasos, no tenemos collarete cervical, colocamos en la parte lateral del cuello, vamos a colocar ¿qué cosa? Colocamos 2 frascos de suero y a través de esos frascos de suero hacemos que la columna cervical se fije y no se rote. Debemos evitar la rotación de la columna cervical. Entonces, nosotros tenemos que ver todas estas circunstancias en el sentido de que primero debemos hacer todos estos pasos para poder controlar esto, que es lo primero, porque es el primer riesgo de vida que va a tener el paciente, porque si nosotros nos adelantamos, como ustedes, o sea, lo han hecho muy bruscamente, muy rápidamente, entonces nosotros tenemos que buscar de que el paciente tenga expedita la vía aérea superior, porque es un riesgo de vida. El primer riesgo de vida, esto está en relación al riesgo de vida que va a tener el paciente. Bien, entonces, una vez que hemos controlado esto,
como han visto, nos hemos olvidado de las heridas, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque las heridas cobran a tercer plano pasan porque la vía aérea es lo más importante. Bien, porque a veces uno, cuando está empezando, cuando es un médico novel o está haciendo sus primeras armas en la guardia, a veces lo primero que hace es se asusta de las heridas, lo primero que hacemos es correr sobre las heridas. Y eso no debemos hacer. Si es un paciente politraumatizado o traumatizado, lo primero, el A. Luego pasamos al B. El B, que es ventilación y control de la respiración. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí lo primero que hacemos es descubrir el tórax anterior. El paciente está en decúbito y colocamos las dos manos encima del tórax para ver si hay simetría en la respiración, o sea, si el paciente está ventilando bien, si hay buena excursión respiratoria, porque puede ocurrir de que haya una respiración vicariante, que haya esto, que no estés respirando en forma simétrica, que ambos hemitórax estén asimétricos en la parte respiratoria. ¿Qué quiere decir esto que nos va a indicar? Que el paciente probablemente tenga fracturas costales. A este tipo de respiración se conoce como respiración vicariante, que también se conoce como el signo de la balanza de Kienbock. Signo de la balanza de Kienbock. Signo de la balanza de Kienbock. Es por fracturas costales, entonces no hay una buena excursión respiratoria en uno de los hemitórax, por eso está con este tipo de respiración. Se conoce también como bolet costal. Bolet costal. Bien, entonces vemos el tipo de respiración, pero muchas veces vamos a encontrar que en vez de insuflarse ambos hemitórax, uno se va insuflando y va empezando a abultarse uno de los hemitórax. Se empieza a abultar, el otro sigue respirando, ingresa el aire y se abulta y se abulta. Entonces el paciente entra en un déficit respiratorio. ¿Qué está ocurriendo? Que se está acumulando aire en la cavidad pleural del tórax que se está bombando. ¿Qué nos indica? Nos fijamos en la parte cervical y podemos observar ingurgitación yugular. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el paciente está acumulando aire en la cavidad pleural de donde se está abultando el hemitórax. Esto condiciona a que pensemos que se trata de un neumotórax de tipo hipertensivo. Cuando se abulta así, en forma escalonada, se va abultando paulatinamente, estamos frente a un neumotórax de tipo hipertensivo. Aquí nosotros tenemos que poner freno, digamos, a ese neumotórax hipertensivo para evitar ¿qué cosa? Que si a medida que va creciendo ese tórax puede desplazar el mediastino al lado contralateral, y provocar ¿qué cosa? Una compresión de los grandes vasos y el paciente puede fallecer por shock hipovolémico porque no hay circulación de retorno, sobre todo en la parte de la vena cava, ¿no es verdad? Entonces debemos ver de que no ocurra esta situación. Entonces, el neumotórax hipertensivo tenemos que controlarlo inmediatamente, vemos ese neumotórax. ¿Qué hacemos? Buscamos la clavícula. Debajo de la clavícula está el segundo espacio intercostal. Buscamos el borde superior de la costilla subsiguiente a la clavícula y en la línea medio clavicular colocamos una aguja. Hacemos una punción en el segundo espacio clavicular, una punción a través de una aguja hipodérmica. Entonces, eso va a permitir que haya salida del aire que está contenido en la cavidad pleural para convertir ese neumotórax de neumotórax hipertensivo en un neumotórax normotensivo. Por tanto, entonces, es importante hacer el diagnóstico inmediato, porque es de actuación inmediata, por eso esto es el récord, es por riesgo de vida. Estamos viendo que puede ocurrir de que ese neumotórax hipertensivo pueda desplazar el mediastino al lado contralateral y provocar la muerte del paciente. Por tanto, entonces hay que convertir inmediatamente ese neumotórax que es hipertensivo, convertirlo en normotensivo a través de la punción, a través de una aguja hipodérmica en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. O sea, en el tórax anterior vamos a hacer la punción con una aguja hipodérmica y vamos a dejar escapar el aire que está siendo contenido en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, perdón. ¿Qué otro evento puede ocurrir?
no hay el abombamiento, pero si nosotros auscultamos, o sea, tenemos obligación de auscultar aquí para ver el ingreso de aire en ambos emisores. Auscultamos en los vértices pulmonares, por la parte anterior vamos a auscultar. Y si escuchamos la parte del corazón, podemos encontrarnos que los ruidos son hipofonéticos o algodonosos. Los ruidos cardíacos están disminuidos en su volumen, en el volumen auditivo. Y observamos que existe ingurgitación yugular. Entonces, ¿qué vamos a pensar? En la auscultación, que no se escuchan muy bien los ruidos cardíacos y hay ingurgitación yugular, vamos a pensar en un hemopericardio, que está acumulando sangre a nivel del pericardio por el trauma que ha sufrido el paciente, y eso condiciona que el que llama el corazón no se puede expandir en forma adecuada, entonces está comprimiendo, está perdiendo elasticidad y el latido va a estar disminuido en cuanto se refiere a su frecuencia, porque va a estar lleno de sangre o lleno de líquido la cavidad pericárdica. Frente a ello, ¿qué debemos hacer? Ruidos hipofonéticos cardíacos con ingurgitación yugular, pensamos en un hemopericardio. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una punción. Como médicos o como médicos de guardia o de emergencia, debemos conocer este procedimiento. Por eso es que ahora la tendencia es que todos los médicos que hacen emergencia deben conocer el ATLS. Entonces, hacer la punción a través de la punta del esternón, con un trocar grande, hacemos la punción dirigida hacia el lugar que corresponde al corazón. Entonces hacemos la punción hacia arriba para evacuar la probable cantidad de líquido que esté contenido en el pericardio. Entonces, de esa forma, entonces vamos a hacer una situación de salvataje mientras se pueda realizar el procedimiento quirúrgico correspondiente. O sea, abrir el tórax y hacer una ventana pericárdica para evacuar ese líquido. Pero eso es lo primero que debemos hacer para salvar la vida del paciente. Como ven, en B, nosotros vamos a tener dos situaciones especiales. Que se produzca un neumotórax hipertensivo, donde nosotros debemos poner solución inmediata, porque el paciente corre riesgo de vida, ¿no es verdad? Y además podemos ver, o sea, que no se produzca, que no tenga un riesgo de vida al paciente, porque está acumulando sangre a nivel del pericardio. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? De que el paciente no tenga riesgo de vida con estos dos procedimientos. Uno, la punción torácica a través de la aguja hipodérmica, o la punción y evacuación del líquido contenido en el pericardio. Como ven, estamos avanzando del A al B, pero haciendo situaciones, o sea, poniendo situaciones que pueden ocurrir dentro de la revisión primaria del paciente respecto a lo que es el trauma en general. Una vez controlado esto con nosotros, controlamos y que el paciente no corra riesgos alguno, no corra un riesgo ningún riesgo, perdón, en relación al A o al B, entonces recién vamos a pasar al 3, que es el C, o sea, al C vamos a pasar, que resulta ser circulatorio y control de las hemorragias. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? Lo primero que vamos a hacer, el paciente está de cúbito, o sea, exponemos las probables heridas, y lo único que hacemos es colocar compresas, compresión con compresas, nada más. Y lo primero que debemos hacer frente a un paciente con trauma es colocar 2 vías periféricas. En ambos brazos colocamos 2 vías, colocando estas 2 vías con, ¿cómo se llama? Con solución Ringer. ¿Y qué hacemos después de haber colocado estas 2 vías? Lo primero que debemos hacer es tomar muestras de sangre. Tomamos una muestra de sangre. ¿Para qué? No vamos a pedir un hemograma, ¿no es verdad? Pero el hemograma puede ser secundario. Lo primero que debemos pedir es el grupo sanguíneo, y si es mujer, paciente, vamos a pedir la prueba inmunológica de embarazo. Entonces colocamos 2 vías periféricas, hacemos la toma de sangre, solicitamos el grupo sanguíneo y solicitamos luego, si es mujer, la prueba inmunológica de embarazo. Bien, con estos 2 elementos ya tenemos un poco ya tomada la muestra. Entonces aquí empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el paciente en la parte que corresponde a la hemodinamia del paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la presión primero del paciente y controlar el pulso, ¿no es verdad? Controlamos la presión y el pulso. ¿Y qué nos va a interesar? Nos va a interesar la presión de pulso.
¿Qué será la presión de pulso, señorita? Reina Flores, a ver. Es la diferencia, doctor, de la presión sistólica con la presión diastólica. Muy bien. Esa es la presión de pulso, o sea, la presión sistólica con la diastólica. La diferencia que hay entre dos presiones, que se considera que lo normal es entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, la presión de pulso va a ser entre 40 y 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué nos interesa la presión de pulso en un paciente con trauma? Porque si esta presión de pulso está alterada, disminuida por debajo de 40 o supera el 50, entonces el paciente está frente a una hemorragia que no está siendo controlada. Por tanto, entonces nos va a llamar la atención frente a lo que es la presión de pulso. ¿Qué hacemos si la presión está alterada, la presión de pulso está alterada? Entonces debemos poner en vigencia nuestros conocimientos, ¿verdad? Entonces abrimos los grifos, abrimos los grifos. ¿Qué quiere decir? Habíamos colocado una vía periférica, ¿no es verdad? Uno de ellos abrimos y dejamos entrar a chorro el contenido de 1 litro por lo menos de solución fisiológica, perdón, de solución Ringer que habíamos puesto en la vía periférica correspondiente. Entonces, realizamos el ingreso de solución y luego de ello volvemos a tomar la presión de pulso nuevamente. Realizamos nuevamente revisión de la hemodinamia del paciente. Si se encuentra y si sigue alterada la presión de pulso, ¿qué haremos, señoritas? Ariadna Samanés. Doctor, si se encuentra alterada a pesar de la reposición hidroelectrolítica. Sí, le hemos puesto ya un suero, o sea, el paciente estaba alterada su presión de pulso, supongamos que estaba disminuida por debajo de 40, y le hemos colocado una solución Ringer normal, ¿ya? Entonces, volvemos a medir después de haber colocado esta solución y sigue alterada la presión de pulso. ¿Qué hacemos frente a ello? Si sigue alterada la presión del pulso, quizás deberíamos de considerar que quizás hay algún órgano interno por el cual se está perdiendo sangre. Entonces se podría pedir un estudio complementario para poder indagar eso. ¿Qué estudio le pediría? Por ejemplo, se podría pedir una ecografía para ver si hay líquido en cavidad abdominal o si hay una hemorragia, por ejemplo, una ruptura del mesénquima, o mejor dicho, del parénquima del hígado, por ejemplo, o también del vaso. Sí. A ver, señorita Mogro, que usted ha estado respondiendo muy bien, a ver qué haría frente a ello. Yo igual procedería a hacer lo mismo que Ariadna, es que si no se está compensando la presión a pesar de los líquidos que estamos introduciendo, tendría que haber una hemorragia a nivel de algún órgano interno, entonces tendríamos que analizar e indagar más en ese aspecto. O sea que después de la solución, sigue la presión de pulso alterada, usted empezaría a indagar qué es lo que está pasando con la paciente, o el paciente, perdón. Sí, empezaría a ver si es que tal vez no puede encontrar un foco de hemorragia en algún otro lado. Tal vez un examen físico para observar si es que podemos ver acumulación de líquido en el abdomen, que podría ser una hemorragia interna. Ya. Tienen un concepto, ¿no es verdad? Bueno, respeto su concepto, pero en el ATLS se debe volver a colocar otra solución. No investigar nada, se vuelve a colocar 1000 más, se puede colocar. 1000 centímetros cúbicos de solución más debemos colocar al paciente para ver si se compensa con esa cantidad de líquido que consideramos. Y después de haber colocado esos 1000 más de cristaloide, porque estamos con cristaloides, entonces
volvemos a medir la presión de pulso. ¿Sí? Volvemos a medir. Sigue alterado. ¿Qué hacemos? Ariana, a ver otra vez. Le podemos colocar otro más, otros 1000. Otro tercero más le ponemos. Le vamos a llenar de agua al paciente. No debería. No, pero a ver qué dice. Yo creo que así, ahora sí deberíamos proceder a hacer una investigación, porque como usted dice, no podemos seguir infundiendo sin que haya un resultado. Bueno, a ver, ¿sabes? Bueno, está bien, o sea, ese concepto me gusta, o sea, ¿sabe por qué me gusta? Esos intercambios de ideas son interesantes porque así aprendemos, así vamos aprendiendo. No hacemos ningún estudio. ¿Por qué razón? Porque vamos a perder el tiempo. Paciente que no se compensa con 2 soluciones, o sea, primera solución, veamos, paciente que no se compensa con la segunda solución, ese paciente debe ser llevado inmediatamente a quirófano para hacer una exploración quirúrgica, pero previo debemos colocar, ¿qué cosa? Una solución coloide. Ya en este caso, no nos olvidemos que en principio habíamos pedido, ¿qué cosa? Grupo sanguíneo, ¿no es verdad? Nos lo llevamos a quirófano y le hacemos la exploración correspondiente, o sea, depende, o sea, dónde está el trauma, si es un trauma directo a nivel abdominal o torácico. En craneal no, porque no se pierde una cantidad grande de sangre, porque la calota craneal no deja perder más sangre, pero en abdomen, y en abdomen sobre todo se puede perder gran cantidad de sangre. Entonces ese paciente debe llevarse a quirófano inmediatamente colocando una solución de sangre. O sea, colocándole sangre en una unidad a quirófano para hacer una laparotomía exploradora. Bien, nos vamos a quedar aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Doctor, una preguntita. No me Sí. quedó un poquito claro esta parte. Como dice, ¿no? Si la presión sigue baja del paciente con el politrauma, se tiene que reponer otra solución para que se trate de estabilizar. Y si no se estabiliza, entonces otra solución. O sea, solamente cabe la posibilidad de poner una segunda solución para que trate de estabilizarse la presión o se Claro, tiene que poner otra tercera más. No. Hasta la segunda podemos aguantar porque el paciente, lógicamente, si está sangrando internamente, está perdiendo sangre y la hemodinamia está alterada, la presión no va a subir porque sigue perdiendo, o sea, el grifo sigue abierto. Entonces, a la segunda solución no se compensa, entonces el paciente está perdiendo bastante cantidad de sangre. Entonces, por esa razón es que inmediatamente hay que colocarle sangre y llevarlo a quirófano inmediato. Ah, ya, doctor, está bien, muchas gracias. Bien, creo que no hay más dudas. Nos vemos con ustedes el próximo lunes, es con ustedes, ¿no? Sí, Buenas tardes, jóvenes. Hasta el lunes, doctor. hasta luego. Doctor. Doctor.